Buenas tardes, mi nombre es Richard Rivero. Voy a hablar sobre lo que son las teorías del aprendizaje. En primer lugar tenemos la teoría conductista, la cual concibe el aprendizaje como algo mecánico, es decir, deshumano y simplemente reduccionista a lo que es la parte académica. Entre sus representantes tenemos a Pavlov, a Watson, a Snyder y a Albert Bandura. Ellos postularon el aprendizaje como algo simplemente mecanizado, es decir, las personas responden a los estímulos. En cuanto a los aportes del contexto educativo, tenemos en primer lugar el cambio de conducta observado en el sujeto como un estímulo o como una respuesta a un estímulo. Lo relevante en el aprendizaje es el cambio de la conducta, y el empleo de premios y castigos es algo muy común en la educación conductista. En segundo lugar tenemos la teoría constructivista, antónima, opuesta a la anterior teoría. En esta puede preverse una oposición al instrumento, a utilizar el niño como un instrumento. Y en este caso se considera que el aprendizaje puede facilitarse, pero que cada persona construye dicho aprendizaje. Entre sus representantes tenemos a Jean Piaget y a Noam Chomsky. Entre los aportes al contexto educativo tenemos en primer lugar que en esta teoría el estudiante es un responsable de su propio proceso de aprendizaje. La actividad mental se aplica a contenidos que ya han sido elaborados en el marco social. Y algunos contextos de aprendizaje condicionan inclusive algunos contenidos el papel del docente. Por lo tanto, se aplica lo que es el feedback. El docente también aprende de la construcción o participa en la construcción del currículum educativo. La teoría cognitiva trata del aprendizaje que posee el individuo o el ser humano a través del tiempo mediante la práctica o interacción con los demás seres de su propia u otra especie. Es decir, reconoce que hay una interacción entre las personas y que el aprendizaje no es superior al hombre, sino que nace de las interacciones humanas entre sí. Entre sus representantes tenemos a Brunner, a Jean Piaget y a Elie Erikson, importantes psicólogos y pedagogos del pasado. En sus aportes tenemos que en las últimas décadas la psicología cognitiva ha aportado modelos explicativos, metodologías y nuevas estrategias en el campo del aprendizaje, transformando o en este caso reformando los métodos educativos. Teoría humanista toma en cuenta la conciencia, la ética, la individualidad y los valores espirituales del hombre, es decir, lo considera un ser libre y único, y por lo tanto irrepetible, lo dignifica. Recordemos lo que dijo Marx, Immanuel Kant, que el hombre no puede ser un medio para los fines ajenos, sino es un fin en sí mismo. Tenemos entre sus representantes a Abraham Maslow. Recordemos la pirámide de necesidades de Maslow, uno de los pedagogos en este caso, importantes en esta teoría, a Carl Rogers y a May. Aportes del contexto educativo. Esto permite la libertad de acción de los alumnos y va más allá del profesor, ya que los alumnos pueden dar su opinión y la educación se convierte en un proceso bidireccional. Tenemos igualmente la teoría del procesamiento de la información. Es una corriente que considera al sujeto como un activo, un sujeto activo, en este caso un actor. En este caso no es un estímulo el que le va a cambiar, sino que él puede dominar el estímulo, es decir, es un actor en su proceso de aprendizaje. Y una conducta en principio no está centrada en conceptos externos, es decir, estímulos externos, sino que la persona puede determinar cómo procesa o cómo aborda o cómo canaliza estos estímulos. Y en este caso el procesamiento interno del alumno de la información es lo que hace que el conocimiento o el contenido pueda ser transformado en conocimiento. Entre sus representantes tenemos la Escuela de Ginebra, el grupo de factorialistas y la Escuela Soviética, es decir, de Europa del Este. Aporte de contexto educativo. El procesamiento de información defenderá la interacción de las variables del sujeto y las variables de la tarea o situación ambiental a la que se ha enfrentado el sujeto. Es decir, considera que el sujeto está expuesto a muchas variables, no a una sola de ellas. Por lo tanto, su aprendizaje depende de muchas variables. La teoría de la elaboración. Esta teoría constituye un aporte a la estructuración y organización del contenido del aprendizaje. Su propósito es conseguir una óptima adquisición y transferencia de conocimiento, es decir, considera que el conocimiento se elabora, no se hace, no viene ya hecho, sino que depende del docente y alumno en su actividad pedagógica que lo elaboren. Entre sus representantes tenemos a Bierlus y a Carl Rogers. Y los aportes del contexto educativo. Aporta un modelo de instrucción
que trata de favorecer los procesos que tienen lugar en el curso del aprendizaje significativo. Aquí, dentro de lo que es el concepto de aprendizaje significativo, que es un aprendizaje que va más allá de la acumulación de conocimientos y va dirigido a la comprensión de los contenidos, pero no solo eso, sino también a permitir que los conocimientos vayan en crecimiento, y las personas pueden hacer un aporte a medida que estudian, un aporte dentro del área que están estudiando. Teoría de campo. La psicología utiliza con frecuencia el concepto de campo, recordemos, lo toma de la física. Es una teoría propuesta por Kurt Lewin como gran representante de esta teoría pedagógica. Considera que el aprendizaje es un proceso similar a los procesos físicos, en el que existe una fuerza o una causa de las acciones o del aprendizaje o del deseo de aprender en este caso. Y dicha fuerza responde a una necesidad, y la necesidad es lo que hace que la persona tenga una motivación, un cierto nivel de motivación o de valentía para aprender o enfrentar sus lagunas intelectuales. Todo ello debido a una tensión o una diferencia que existe entre las metas propuestas o lo que se quiere aprender en el futuro y el actual estado de conocimiento de la persona. Aportes de la teoría de Kurt Lewin. Él afirma que la psicología topológica o teoría de campo, en este caso, basada en necesidades, en fuerzas, en estímulos, en motivación, determina cuáles son las conductas posibles del alumno y del profesor en el momento del proceso de enseñanza y aprendizaje, y cuáles son las conductas imposibles de cada sujeto en un momento dado. Tenemos igualmente la teoría liberadora, que es un proceso de renovación de la condición social del individuo. Esta teoría considera que las personas somos críticas, reflexivas, y tratamos de cambiar la realidad en la que vivimos, y tratamos de ser críticos y pensantes, es decir, no asumir que todo lo que nos dicen es cierto, sino criticar el conocimiento que obtenemos. Nace de Paulo Freire, brasileño en este caso, recordemos sus libros, Pedagogía para la Liberación. Estos libros impusieron esta nueva cosmovisión del modelo educativo, aplicado en países como Venezuela, Brasil, Argentina, en fin, generalmente en Sudamérica, pero también en Europa. Aportes al contexto educativo. El aporte de esta teoría de educación se ubica en la horizontalidad de las relaciones humanas, es decir, implica un diálogo reflexivo en el que el docente se considera un igual al alumno, un semejante al alumno, no alguien que está por encima del alumno. Tenemos por último lo que es la teoría contextual. En primer lugar, se centra en la influencia del contexto social y, a diferencia de las teorías interactivas antes expuestas, esta teoría contextualista insiste en que el ambiente y el niño están en constante cambio. Por lo tanto, al variar las variables que permiten o facilitan u obstaculizan el aprendizaje, varía también la capacidad para aprender o proyectar sus conocimientos en la vida diaria. Entre sus representantes tenemos a Lev Vygotsky. Y en cuanto a los aportes al sistema educativo, tenemos que ahondó el estudio de las actividades sociales y culturales que promueven la fuente del desarrollo del niño, y de esta manera se va construyendo su propio aprendizaje. Nos referimos al niño, por lo tanto, en base al contexto y en base a la necesidad del alumno, el docente y el sistema educativo, de acuerdo al país, de acuerdo al lugar y al contexto histórico, puede reformar o adaptar el currículo educativo a fin de que se mejore la capacidad del estudiante en cuanto a su aprendizaje, y no solamente el conocimiento, sino el aprendizaje y la puesta en práctica de dicho conocimiento. Es decir, cada una de estas teorías tiene sus pros, sus contras, cada una ha hecho un cierto aporte a lo que es la pedagogía moderna. Todas ellas nacen de varios constructos o fundamentos psicológicos, pero si logramos diagnosticar la situación o la coyuntura política, social, económica de un país y lograr hacer las reformas necesarias, las reformas pertinentes, podemos, en base al conocimiento de distintos historiadores o psicólogos expertos en la materia educativa de los tiempos pasados, en base a lo que ellos aportaron, podemos reformar el sistema educativo y optimizar las condiciones a fin de mejorar la educación en nuestro país o en nuestro territorio. Muchas gracias.